Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, iniciamos nuestra clase del día de hoy, dándole gracias a Dios por este inicio de semana. Y bueno, también agradeciendo la semana que tuvimos de vacaciones, bien merecida que la teníamos, ¿no? Aprovechamos entonces de descansar y recargar nuestras energías para poder iniciar hoy lunes 18 de octubre con nuestro cuarto bimestre. Y lo estaremos iniciando con dos acertijos que he traído para ustedes, así que presten mucha atención, que tengan mucho éxito y como siempre digo, que hagan de la mente más rápida. El resultado correcto es, recuerden que ese asterisco que aparece allí en la computadora, ese es un símbolo de multiplicación, ¿ok? Eso es multiplicación. Correcto, Luciano. Sale 25, por lo tanto el punto es para Luciano. Punto para Luciano. Muy bien, vamos entonces con nuestro segundo acertijo, chicos, que tengan mucho éxito y que ganen la mente más rápida. Cuidado con la jerarquía de las operaciones. Cuidado con la jerarquía de las operaciones. Eso es correcto, Alexandra. Sale cero, el punto es para Alexandra. Bien, de esa manera entonces hemos terminado nuestros dos acertijos, así iniciamos nuestra clase de matemáticas el día de hoy. Ahora denme un momento para poder proyectar para ustedes nuestro libro de actividades en la página 220. Libro de actividades, página 220, tema, medidas de tendencia central para datos sin agrupar. Repito entonces, libro de actividades, página 220. Me dan un minuto, por favor. Bien, esperamos un minuto que se proyecte nuestro libro de actividades, página 220. El tema es medidas de tendencia central. Ok, hacemos un pequeño repaso, ¿sí? Para que recordemos a qué nos referimos cuando hablamos de las medidas de tendencia central para datos sin agrupar. Entonces, le voy a pedir a Yumi, si es tan amable, de leer el primer recuadro amarillo, ¿no? Porque allí vamos a encontrar la definición de lo que son las medidas de tendencia central para datos sin agrupar. Me dice que son valores o parámetros. Entonces, escuchamos a Yumi con la lectura del primer recuadro amarillo. Gracias, Yumi. Entonces, fíjense lo que me está diciendo, ¿no? Estamos hablando de medida de tendencia central. Palabra clave, central, ¿no? Y fíjense la definición. Resume la información de un conjunto de datos con un número que suele situarse. ¿Dónde se sitúa el número? En el centro de la distribución. Ahí lo dice claramente. Este número que estamos buscando se ubica en el centro de la distribución, es decir, en el centro de un conjunto de datos. Allí es donde lo vamos a encontrar. Bien, ahora vamos a pasar una presentación que he traído para ustedes. A ver, un minuto que se proyecte, por favor. Entonces, seguimos recordando este tema que ya vimos antes de retirarnos a las vacaciones. Eh, Decíamos entonces que esa medida de tendencia central es un valor
o parámetro que se ubica en el centro del conjunto de los datos, ¿no? Entonces, tenemos por acá que dentro de esas medidas de tendencia central tenemos la mediana, la moda y la media. La media, recordemos que la media, cuando lo veíamos en la clase, decíamos que también lo conocíamos como promedio, ¿no? Media o promedio. Si yo les colocaba un ejemplo, a ver, un estudiante que obtuvo las siguientes calificaciones en el curso de matemática, 15, 18 y 20. Ya. ¿Quiere saber cuál es su calificación final? ¿Qué hace? Calcula un promedio. ¿Y qué es este promedio? Suma las tres calificaciones y lo divide entre tres. Y obtiene el promedio. Ya, eso es la media. La media precisamente es la sumatoria de los datos dividido entre el número total de datos. Pero la media se puede calcular para datos agrupados y para datos no agrupados. Hay dos formas de calcular la media. Para nuestro tema en particular, que es el que estamos trabajando, venimos trabajando desde la última clase, sería la media para datos no agrupados. ¿Okay? Para nosotros es media para datos no agrupados, que no es más que la sumatoria de todos los datos dividido entre el total de datos. Esa es la media. Ahora, la moda. Yo les decía a ustedes que las chicas saben mucho de esto, ¿no? De la moda. Ellas siempre quieren estar a la moda. La moda, las zapatillas que están de moda, el vestido que está de moda, el peinado que está de moda. ¿A qué se refiere esto de moda? En estadística, la moda es el dato que más se repite. Y como estamos hablando de dato que se repite, nos estamos refiriendo entonces a la frecuencia absoluta. Es el dato que tiene mayor frecuencia absoluta. Ahí vamos a encontrar entonces la moda. ¿Y qué será la mediana? Nosotros decíamos en la clase que para poder determinar la mediana teníamos que tener los datos agrupados y ordenados. Había que ordenar los datos de menor a mayor y ubicar el número que se encuentre en el centro de esos datos. Y ahí encontraríamos la mediana. Pero aquí hay que aclarar algo importante. Y es que esa mediana es un número que se encuentra en el centro de los datos, cuando los datos están ordenados, ¿no? Pero hay dos formas de calcularla. Si el conjunto de datos que les están dando es impar, lógicamente que van a encontrar un solo número en el centro. Pero ¿qué pasaba cuando los datos eran pares? Encontrábamos dos datos en el centro. ¿Y qué teníamos que hacer? Tomábamos los dos datos, los sumábamos y los dividíamos entre dos. Y de esa manera entonces nosotros estábamos calculando la mediana. Entonces recuerden que tengo mediana para un conjunto de datos cuando son pares y mediana para cuando son impares. Eso no lo pueden olvidar. Importante para el cálculo en estadística. Bien, continuemos entonces. Avanzamos. Bien, tenemos entonces acá la media aritmética o promedio aritmético, que se representa con la letra X. Eso también lo sabemos, ¿no? Se representa con la letra X y se le coloca una lineecita arriba a la X. Ahora, como lo dije en un principio, tenemos la media aritmética para datos no agrupados y la media aritmética para datos agrupados. Para nuestro caso, en particular, a nosotros nos interesa es la media para datos no agrupados. ¿Y qué me dice que es la media para datos no agrupados? Me dice, es el valor que resulta al dividir
la sumatoria de un conjunto de datos entre el número total de datos. De allí determinamos entonces lo que es la media aritmética o lo que también se conoce como promedio aritmético. Media aritmética o promedio aritmético. Entonces, cuando son datos no agrupados sencillos, sumo todos los datos y lo divido entre el número total de datos. Ya, ahí yo calculo entonces la media. Para datos agrupados, no lo voy a explicar en este momento porque eso es algo que veremos más adelante. Entonces, vamos a centrarnos realmente en lo que nos compete en este momento. Tenemos entonces un ejemplo. De hecho, hay dos ejemplos. Uno, para datos sin agrupar, que es el ejemplo número 1, y el número 2 para datos agrupados. Solamente explicaré el ejemplo número 1, porque es el que interesa en este tema, pues es para datos sin agrupar. Me dice, calcula el promedio aritmético o la media aritmética. Recuerden que promedio y media es lo mismo, ¿ok? Calcula el promedio aritmético de las siguientes notas de 10 alumnos en el curso de estadística. Bueno, me dan las 10 calificaciones porque son 10 estudiantes. Para resolver y poder calcular este promedio, ¿qué hacemos? Aplicar la fórmula. ¿Cuál fórmula? Acá la tenemos. Esta era la fórmula. ¿Qué me dice? La sumatoria ¿de quién? De las frecuencias absolutas dividido entre el número de elementos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tomamos y sumamos todos los datos que nos han dado. 13, 19, 18, 10, 14, 9, 12, 17, 10 y 15. Se suman y como son 10 datos que nos dieron, lo dividimos entre 10. Y automáticamente obtenemos entonces la media aritmética o promedio aritmético, que para este caso ha sido de 13.7. Bien, vamos ahora con lo que es la mediana para datos no agrupados. Dice, la mediana de un conjunto finito de valores. Finito se refiere a que es un conjunto limitado de valores, ¿ok? Tiene un fin, por eso me dice que es finito. De valores crecientes y decrecientes. Es aquel valor que divide al conjunto, miren, en dos partes iguales. De forma que el número de valores mayor o igual a la mediana es igual al número de valores menores o iguales a estos. ¿Qué hacemos para calcular la mediana? Lo expliqué en un principio. Ordenamos los datos de menor a mayor y ubicamos el número que se encuentre en el centro de los datos. Pero ese método me sirve si el número de datos es impar. ¿Ok? Si es par, lógicamente que voy a conseguir dos números en el centro. ¿Qué voy a hacer? Los voy a tomar, los voy a sumar y lo voy a dividir entre dos. Y automáticamente allí estaríamos encontrando la mediana para cuando el número de datos totales sea par. Acá me lo explica, dice, si el número de datos es impar, la mediana es el término central. Si el número de datos es par, la mediana es la semisuma de los dos términos centrales. Entonces, fíjense que cuando es par, usted va a encontrar dos números en el centro. Veamos un ejemplo. Calcula la mediana de las siguientes edades de 12 alumnos. ¿Qué se hace? Bueno, número uno, ya me están diciendo que son 12 alumnos. Eso quiere decir que el número total de datos es par. Si voy a calcular la mediana, voy a encontrar dos números en el centro. Sí, pues ya me están diciendo que son 12 alumnos, pues. Resolución. Lo primero que hacemos es ordenar de forma creciente los datos. Se ordenan los datos. ¿Cuántos datos son? Son 12 datos. Tenemos que ubicar entonces dos números que se encuentren en el centro.
Si los cuentan, entonces son 12 números, tienen que quedarme 6 de un lado, 6 del otro, ¿no? O sea, el número tendría que estar en el centro de ellos dos. Si los contamos, entonces sería, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. Y hacia el otro lado también me tendrían que quedar la misma cantidad de números. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fíjense que no me quedan. ¿Se dan cuenta, no? Es por eso que entonces tengo que contar 5 y 5 de cada lado para que me queden los dos términos centrales. Entonces los cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora me regreso del otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Y quedan los dos términos en el centro, que en este caso sería 14 y 14. Por lo tanto, la media sería de 14. Ahí en la diapositiva, si observan, tiene un error, ¿no? Porque les está diciendo que es 13 y 14. Falso, no es 13 y 14. Es 14 y 14. Los dos datos que quedan en el centro son 14 y 14. ¿Sí? Entonces, sumo 14 más 14 y lo divido entre 2 y me sale 14. ¿Por qué lo tengo que hacer de esta manera? Porque son datos pares. Entonces lo determino por la semisuma. Es lo que me dice la definición. Bien, continuemos entonces. Ahora vamos con la moda. El símbolo que representa la moda es la M mayúscula con la O. El símbolo que representa la mediana es la M mayúscula con la E. Y el símbolo que representa al promedio es la X con una rayita arriba. Ahora, ¿qué es la moda? Dice, es el dato que ocurre con mayor frecuencia en un conjunto de elementos estudiados. En el caso que ningún valor se repita más que otras, se dice que no existe moda, por lo tanto se llama amodal. ¿Ok? Cuando no tiene moda, se le llama amodal. Ahora me dice, en una distribución de datos puede ocurrir que haya una única moda. Entonces la distribución es unimodal. En el caso de que haya dos modas, sería bimodal. En el caso que tengan tres modas, sería trimodal. Y de ahí en adelante lo llamamos multimodal. Bien, veamos un ejemplo. Calcula la moda de las siguientes notas de 15 alumnos. Y ahí tenemos las notas, ¿no? Lo recomendable realmente aquí para poder identificar cuál es la moda es ordenar los datos. ¿Por qué yo ordenaría los datos? Porque al ordenar los datos, uno, puedo identificar más fácilmente la moda. Dos, me adelanto por si me piden la mediana, porque en la mediana todo el tiempo tengo que ordenar los datos. Entonces, si ya me piden la moda, mejor ordeno. Ordeno y de una vez voy a poder calcular la mediana, si me la llegan a pedir, ¿no? Ok, ¿qué hacemos entonces? Buscamos el número que más se repita. Pero yo veo que el 18 se repite una vez, el 11 una vez, el 16 se repite 3 veces, el 13 se repite 2 veces, el 15 lo observo 3 veces también. Entonces fíjense que 16 se repite 3 veces y 15 se repite 3 veces. Son los dos que más se repiten y se repiten por igual. Quiere decir que tengo dos modas. Como tengo dos modas, se dice que es bimodal. Bimodal. Bi de dos, ¿no? Por eso es que es bimodal. Bueno, ya hemos repasado entonces toda la teoría de este tema. Ahora sí, chicos, vamos a ir al libro de actividades a la página 221. Ok, entonces continuemos acá. El libro de actividades, como decía, página 221.
Nos quedamos en el ejercicio número 5 y dice, en el siguiente gráfico se observan los deportes que prefieren un grupo de personas. Determina la moda. Miren, ahí a simple vista, usted puede ya determinar la moda. ¿Cuál es la barra más grande allí? Alguien que me diga, la de fútbol, es la barra más grande. Eso quiere decir que la moda, sin tener que hacer ningún cálculo, solamente con la vista, esto es lo bueno de los gráficos, ¿no? Esto es lo bueno de los gráficos, que uno no tiene que hacer mucho cálculo, solamente visualmente uno puede observar acá cuál es el dato que más se repite. Y lógicamente que es el fútbol. Por lo tanto, se observa que la moda es fútbol. Vamos a escribirlo acá. La moda es fútbol. Ahí es. Listo. Entonces solamente escribimos esto. La moda es fútbol. Es lo único que nos están pidiendo, ¿no? Solamente la moda. Bien. Seguimos ahora con el ejercicio número 6. Me dice lo siguiente. El siguiente cuadro muestra las estaturas de un grupo de personas. Bueno, fíjense que en el cuadro tenemos la estatura y el número total de personas de cada estatura. Hay 10 personas que tienen una estatura de 150 centímetros. Hay 8 personas que tienen una estatura de 160 centímetros. Hay 15 que tienen una estatura de 170. Y las personas que miden 180 centímetros no las conocemos. Aparecen reflejadas con la letra M, ¿no? No conocemos entonces el número total de personas que mide 180 centímetros. Sin embargo, me dice, si la estatura media, es decir, si el promedio aritmético o si la media aritmética de esta tabla es de 167,8 centímetros, calcula el valor de M. Vamos a recordar un poco acá, ¿no? ¿Cómo se calcula la media aritmética? Sería la letra X con las rayitas y sumaríamos ¿qué? Todos los datos, ¿verdad? Se suman todos los datos y se divide entre ¿qué? Entre el total de datos, ¿sí? Suma de todos los datos dividido entre el total de datos. Eso sería entonces lo que tendríamos que hacer. El dato importante que me están dando acá es que ya me están diciendo que la letra X es de 167,8. Entonces, en mi fórmula, yo tendría que colocar es 167,8 en vez de escribir la X. Ya, pero para poderlo hacer, tenemos que completar algo acá importante de la tabla. Y es que vamos a tener que multiplicar la estatura por el número de personas. Porque me están diciendo que hay 10 personas de 150 centímetros. Si multiplico 10 por 150, estamos hablando que son 1500 centímetros. Por otra parte, me dice que tengo 160, pero por 8 personas. Ah, 1280.
También tengo 170 por 15 personas. 2.580. Perdón, 2.550. Y por último que tengo 180 por M. Escribo de frente 180 por M porque no conozco el valor de M. 180 por M. Listo. Esto era algo que nos faltaba. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a escribir la fórmula. ¿Qué voy a escribir en la fórmula? La sumatoria de todos estos valores que acabamos de calcular. Es decir, diré que X será igual a 1500 más 1280 más 2550 más 180 por M dividido entre el total de personas, 10 más 8 más 15 más M. ¿Ok? Así lo tendríamos que hacer. Ahora, vamos a completar entonces, voy a seguir completando la tabla. Por ejemplo, el resultado de la sumatoria, 1500 más 1280 más 2550 más 180M, eso me va a dar 5330 más 180M. No le puedo sumar el 180M porque tiene una letra. No se lo puedo sumar al 5330. Entonces fíjense que sumé solamente el 1500, el 1280 y el 2550. Eso me da 5330 más 180M. Ahora, total de personas. Lo mismo va a suceder acá. Voy a sumar el 10, el 8 y el 15. Y aparte le voy a sumar la M. Entonces sumo 10 más 8 son 18. 18 más 15 son 33. Entonces coloco 33 más M. Bueno, y ahora voy a aplicar la fórmula. La fórmula me dice entonces que la media aritmética estaría igual a la sumatoria. La sumatoria era de 5330. 5330 más 180M dividido entre quién? El total de datos, que era 33 más M. Ok. El otro dato importante, lo dije en un principio, era el valor de X. Tenemos que reemplazar el valor de X. El valor de X viene a ser de 167,8. Reemplazamos 167,8 por el valor de X. Y diremos que 167,8 será igual a los 5330 más 180M dividido entre 33 más M. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo quiero calcular el valor de M. La única opción que yo tengo acá es este 33 más M, pasarlo a multiplicar al otro lado, porque está dividiendo. Lo pasaríamos a multiplicar, quedándome entonces de la siguiente manera. 167,8 que multiplica a 33 más M será igual a 5330 más 180M. Mi siguiente paso es aplicar la propiedad distributiva. Este es 167,8
está multiplicando al 33 y está multiplicando a la M. Multiplica 33, pero también multiplica a la letra M. Y aquí sí necesito la ayuda de ustedes, porque necesito saber cuánto es 167,8 por 33. Alguien que por favor me saque esa cuenta. 167,8 por 33. Repito, 167,8 por 33. Cuando tengan la respuesta me dicen. ¿Cuánto les dio? Ok, 5,537,4. Por favor, que alguien lo verifique, ¿no? Ok, perfecto. Entonces ese debe ser el resultado. Ok. Aquí multiplicamos 167,8 por 33. Ahora agrego el más y digo 167,8 por M. Eso me quedaría como 167,8 M. Y esto será igual. Bueno, lo que está en el segundo miembro lo vuelvo a copiar, ¿no? Aquí no ha cambiado nada. 5,330 más 180M. El paso que vamos a dar a continuación es el siguiente. Vamos a agrupar las M de un lado y los números del otro lado. Me conviene que todas las M estén en el segundo miembro. ¿Por qué? Porque es que ahí está la mayor de todas. En el segundo miembro yo tengo 180M. Y el 167,8, que está positivo en el primer miembro, al moverlo al segundo cambia de signo. Es decir, pasaría negativo. Y sería 167,8 M. En el primer miembro me ha quedado el 5,537,4 y vamos a pasar del segundo miembro el 5,530, que como tiene signo positivo, viene entonces con signo negativo. 5,530. Bien, efectúen las operaciones y me van dando resultados. A ver, acá me quedarían 7,4, ¿no? Ah, perdón, 5,300. Gracias, Luciano, por corregir. Acá es 5,330. 5,330. Ok, efectuamos entonces la sustracción. ¿Qué me quedarían? 207,4. Verifiquen, por favor. 207,4, ok. 207,4. Ok, en el segundo miembro restamos 180 menos 167. 12,2 M. Ok, 12,2 M. Y ahora el 12,2
pasa a dividir al 207,4. ¿Y cuánto daría? Ahora necesitamos la división. Debe salir como a 7 para que termine en 4. 7 por 2, 14. Sí, tiene que ser un número que tenga el 7. 7, 17, 27, algo así, pero tiene que terminar en 7. Efectúen la división y me dicen cuánto sale. ¿Ya les dio? 17. Ok, perfecto. Entonces, el valor de M es de 17. Bien, les dejo para que ustedes copien, por favor.